Buenas tardes a todos. En nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este sexto y último ciclo de webinars especializados que hemos realizado en el marco de la iniciativa Conectados. En este sexto ciclo de webinars del 2024 hemos abordado diversas estrategias y hemos conocido distintas oportunidades para transformar la forma de enseñar y lograr un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. La próxima semana cerraremos el ciclo hablando sobre retroalimentación. Y como ya lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y de hecho creemos que este espacio Conectados puede convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre estrategias para realizar evaluaciones de aprendizaje efectivas y en este espacio nos acompaña Fernando Loyola, a quien agradecemos. Hablaremos y trataremos de conocer diferentes tipos de evaluaciones formativas, sumativas, autoevaluaciones y aprenderemos a cómo adaptarlas a distintas metodologías de enseñanza. Empezaremos dándole la bienvenida. Él es especialista en diseño y despliegue de experiencias en el trabajo, aprendizaje, cambio, liderazgo, seguridad psicológica y productividad a través de factores humanos y la educación. Ejerce la psicología científica basada en evidencias, es consultor, docente, facilitador y coach, es magíster en administración de negocios con un MBA en la UPC, máster europeo en gestión estratégica del factor humano por la EOI España y es licenciado en psicología social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios especializados de prevención de riesgos psicológicos, psicosociales laborales en la Universidad de Sevilla, España. También es autor del libro Diseña tu carrera, una guía para aprovechar las oportunidades del mercado laboral. Y ya saben, a todas las personas que quieran obtener una constancia de participación, ahí en la caja de comentarios del Facebook Minedu y Facebook Pereduca debe estar apareciendo el registro de asistencia, así como las diapositivas pasadas, y están colgadas las 3 diapositivas. Y ahora, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Fernando, y agradecidos de contar con tu experiencia y que nos puedas contar un poquito sobre las evaluaciones y cómo realizarlas de manera efectiva, ¿no? Ahora te damos el pase. Muchas gracias a ti, Fernando, y gracias a todos los que están conectados con nosotros esta tarde. Tenemos unos cuantos minutos para poder darle forma a este tema que en este es, a ver, ya pasó. Ahí estamos. Bueno, listo. Entonces, la idea aquí es que podamos aprovechar al máximo el momento en el que nos encontramos. ¿Y en qué momento nos encontramos? En el momento de verificar los aprendizajes que se han podido generar a lo largo de todo el ciclo. Entonces, si es que nosotros estuviésemos en otro momento, podríamos, por ejemplo, hablar sobre cómo planificar un proceso de evaluación que pueda hacernos no solamente útil, sino también grato a lo largo del ciclo. Pero en este momento, lo que tenemos que hacer, si es que aún estamos diseñando la evaluación final, ver qué podríamos generar para poder hacer un cierre
que realmente permita al estudiante reconocer su nivel de aprendizaje. Si ya lo tenemos diseñado, pero por ejemplo aún podemos darle una pequeña afinada a nuestra rúbrica, tratar de volver nuestra evaluación una verdadera evaluación auténtica. Y si en algún punto y por algún motivo tenemos nosotros ya todo esto definido, ¿cómo asegurar que este proceso de calificación y su posterior retroalimentación nos ayuden a concretar el objetivo sobre el cual ha sido planteado nuestro curso? Entonces, vamos a dar pie y abramos con una pregunta. Y esta pregunta es para que la piensen y que podamos ir dándole forma a una conversación que me gustaría que suceda a través de sus comentarios, preguntas y cualquier otro tipo de interacción que puedan escribir por allí a través del chat, de modo que podamos nosotros responderle en su momento. Y la primera pregunta que tenemos es esta. ¿Qué debemos tener en cuenta para lograr una evaluación efectiva? Y quizás aquí podría salir una lista muy grande de elementos, pero yo les pido que piensen en un universo mínimo. Yo digo, si solo tuviese la opción de elegir 3 elementos, los 3 factores críticos, para así asegurar, garantizar que mi evaluación va a ser realmente efectiva, ¿cuáles serían esos 3? Bien, ¿qué debemos tener en cuenta para lograr una evaluación efectiva? Ténganlos en mente, piénsenlos. Y ahora vamos a ver si es que esos 3 que ustedes han pensado, por ahí que alguien me dice, solo pensé en 2. Bueno, 2. Si alguien me dice 5, bueno, vamos a ver si esos que ustedes han pensado son los que tenemos nosotros aquí preparados. Y es que si unificamos y articulamos las propuestas de recomendaciones para evaluaciones efectivas que podemos encontrar en universidades aspiracionales que se encuentran top en los rankings, revisando sus materiales de formación docente orientada a la evaluación, encontraremos que hay ciertos puntos en común. ¿Quieren saber cuáles son? A continuación, una rápida mirada. Pero antes, la ruta de aprendizaje. Si es que les he ofrecido que va a llegar la respuesta a esta pregunta, pues es lo primero que voy a hacer. ¿Qué determina la efectividad de una evaluación? Y entonces yo voy a generarles esta propuesta. Luego, correspondencia de la actividad con el logro de aprendizaje. Y tal vez allí es un punto donde tenemos que detenernos y detenernos el tiempo que sea necesario, porque en muchas ocasiones aquí es donde tenemos nosotros una brecha que debemos de cerrar. Y si ya no se puede este ciclo, pensemos en el 2025. La importancia de las rúbricas, que vendría a ser algo así como el antídoto, la suerte de respuesta al punto número 2. Y finalmente, dado que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, ¿qué tal si nosotros también tomamos parte de esto y la convertimos en un asistente para poder evaluar? Vamos a ver cómo va. Entonces, a la respuesta de la primera pregunta, ¿qué determina la efectividad de una evaluación? Hay una serie de factores claves, como les decía, pero si tuviésemos que elegir algunos que son los más repetidos y los más comunes y los que suelen enseñárseles a todos los docentes que son parte de estos programas de formación en diversas universidades, tendríamos que empezar mencionando las instrucciones claras. Aunque parezca obvio y hasta tonto, muchos estudiantes terminan obteniendo una calificación por debajo del real desempeño debido a que no comprendieron con claridad las instrucciones que fueron asignadas a su proceso de evaluación. No importa si estamos hablando de un examen objetivo o de un trabajo integrador, de un curso de último ciclo. Cuando el estudiante no llega a comprender las instrucciones, es probable que su ruta no sea la más adecuada y como tal el desenlace no sea el esperado. Y ojo, no estoy diciendo que el desenlace esperado sea que el estudiante saque la mejor calificación. Lo que estoy diciendo, y eso sí tiene que quedarnos súper claro, yo lo aprendí un día y desde ese día no he dejado de repetírselo a mis estudiantes. Algunos de ellos me miran con cara molesta, otros con resignación, pero el tema es este. ¿Cuál es un resultado adecuado, efectivo? La demostración de que mi evaluación sí funcionó. No es que todos mis estudiantes saquen 20. Esa sería la demostración de que mi curso estuvo bien diseñado y que mi desempeño docente fue el apropiado.
con estudiantes que además tenían todas las habilidades, las actitudes y el deseo de obtener ese 20. En ese escenario perfecto, el 20 de toda la promoción sería la demostración de un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes únicos y perfectos. Pero no somos un mundo perfecto. Yo estoy hablando solamente de la efectividad de los instrumentos de evaluación. ¿Cómo sé que ha sido efectivo? Simple. Porque la calificación refleja el nivel de competencia adquirido por el estudiante. Entonces, si mi nivel de competencia es alto, mi calificación debe ser alta. Si mi nivel de competencia es bajo, mi calificación va a ser baja. No hay forma de que yo tenga un estudiante con un nivel de competencia bajo teniendo una calificación de 18, 19 o 20. Si es que mi sistema está bien diseñado. Pero si tengo estudiantes, y acá voy a recordar a algunos estudiantes con sus comentarios que espero que no correspondan a ninguno de sus cursos. No te preocupes que en ese curso no hay que estudiar, igual se aprueba. Y era verdad. Ahí tenemos un mal diseño. Mira, lo importante es cuánto participas en clase. El trabajo y todo lo demás tiene pesos tan bajos que no importa. Y salvo que sea un curso donde participar en clase sea lo que te estoy enseñando, difícilmente voy a haber diseñado bien mi curso. Solo 2 ejemplos para que vean qué es lo que sucede. Entonces, instrucciones claras. ¿Cuál es el problema? Dar instrucciones largas, por ejemplo, muy detalladas en un examen, podría ser que los estudiantes que están bajo estrés, la presión, si tu curso es difícil y tienes una instrucción de más de media página, por ejemplo, el pobre estudiante puede entrar en colapso. Ahora alguien podría decirme, sí, pero Fernando, el mundo laboral es así. Lo sé. Pero si el mundo laboral es así, entonces quiere decir que el hecho de exponerlo a una glosa o a una instrucción de media página es algo que quiero medir y que es parte de la competencia. Si es así, yo debo haber preparado a lo largo del ciclo a mi estudiante para que sea capaz de responder a ese tipo de estímulos. Si no lo he hecho, no estoy evaluando lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa? Escribir instrucciones breves y claras, con estructura visual y que facilite la lectura. El uso de gráficas, el uso de elementos estructurales como bullets o tablas pueden ayudar en gran medida a que los estudiantes superen la dificultad de una instrucción poco clara. ¿Qué más? Pertinencia del contenido. Y acá tenemos otro error que este sí depende, igual que el tema de las instrucciones poco claras, depende íntegramente de nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es un ejemplo. Evaluar habilidades matemáticas complejas en un curso de introducción a la estadística. Entonces, un momento. Yo he venido a aprender estadística descriptiva básica, con un n pequeño además. Pero de pronto me estás pidiendo que haga ciertos cálculos para poder alimentar la base que después voy a analizar. De esto no va el curso. Claro, yo docente te puedo decir, sí, pero ¿de dónde crees que vas a sacar los datos? Tienes que empezar a trabajarlos por ese lado. Si es que no tengo ninguna unidad que indique que tengo que hacer los cálculos básicos para llegar a la base de datos, lo que estoy haciendo es generar una evaluación imperfecta, donde estoy midiendo contenidos que no son pertinentes para el logro del curso. Para la vida tal vez, y tengo de conciliar eso en algún punto, pero si no es parte de mi curso, la pregunta es, ¿cómo puedo yo incluir dentro de la fórmula ciertos puntos que no corresponden a aquello que hemos trabajado? Entonces, ¿qué voy a hacer? Diseñar preguntas que aborden conceptos básicos de estadística, dado que mi curso es de introducción a la estadística, como identificar tipos de datos, interpretar gráficos simples, correr algún tipo de análisis descriptivo y luego poder explicarlo, sustentarlo, fin. Y toda la matemática previa debieron haberla llevado en un curso previo. O puede ser algún tipo de contenido complementario que lo trabajaré, pero no tiene por qué ser parte de mi evaluación. Ahora, quiero que sea parte de mi evaluación. Simple. Mi evaluación continua debería incluir en los primeros momentos algún tipo de ejercicio que incluya estos elementos, que además ha sido parte del repaso general que hemos hecho en esas primeras sesiones de clase, y doy el contenido por subsanado. Pero si voy a esperar a la evaluación final para demostrarle a mi estudiante que no sabe,
el estudiante podría tranquilamente asumir que hay mala fe. No sé, tal vez la haya. ¿Qué más? Desafío apropiado. Y para mí, una de las teorías más bonitas y al mismo tiempo las más importantes para poder diseñar evaluaciones es la teoría del reto óptimo. Sí. La teoría del reto óptimo de Mihaly Csikszentmihalyi, apellidito complicado, ¿eh? Parte de algo súper simple. El reto óptimo requiere que entendamos que un estudiante que se enfrenta a un proceso de evaluación del tipo que sea, un examen, una exposición, un proyecto, un problema, una intervención de aprendizaje de servicio, elijan la que quieran. Y pensemos que estoy trabajando en una competencia, vamos a elegir una que no sea tan técnica para que así sea más fácil de trasladarla a cualquier realidad. Pensemos que me ha tocado de evaluar la competencia en mi curso de gestión de proyectos. Listo. Gestión de proyectos. Estoy en una carrera que puede ser de ingeniería, de administración, incluso de salud. Porque hoy en día gestión de proyectos es parte de es parte de gran parte de nuestras carreras. Entonces, gestión de proyectos. Si es que yo le pido a mi estudiante que lea un caso y me describa cuál es el método de gestión de proyectos utilizado, y además le aviso con anticipación que eso es lo que va a suceder, es decir, sabe que su evaluación final es de ese tipo, lo que va a pasar con mi estudiante, si no es un estudiante de primer ciclo, si no pensemos que está en octavo, noveno, décimo, y el logro de mi curso, el objetivo de mi curso es que al finalizar el curso el estudiante lidera proyectos utilizando metodologías clásicas o ágiles para poder conseguir resultados dentro de un proceso limpio. Imaginémonos que ese es el logro. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Un caso, lo lee y me va a decir qué tipo de metodología o estructura de proyecto está usando y cuáles han sido los resultados. Eso es tan fácil, es tan simple, que yo podría ni siquiera sentirme motivado a revisar los materiales antes de dar la evaluación. ¿Qué pasó? El nivel de desafío es muy bajo. Entonces el estudiante pierde la motivación. Ahora vámonos al otro extremo. El entregable final, después de las 14, 16, 18 semanas que tenga nuestro ciclo, es un trabajo ni siquiera grupal, individual, donde cada uno de los estudiantes ha investigado el diseño de una empresa, reconocido sus componentes principales, entrevistando a los líderes de cada una de esas áreas o unidades, desarrollando una propuesta de mejora para la estructura, realizando pilotos de momento. Ni siquiera sé a qué empresa voy a ir y menos si me van a dar la opción de conversar con cada uno de los gerentes. Y además me estás diciendo que quieres que hagamos intervenciones piloto en cada una de sus áreas. Y me retiro del curso. O me frustro. O decido crear una hermosa novela de ficción, por supuesto, llamada Mi proyecto de investigación en este curso. Cuando el reto es muy ligero, básico, simple, me desmotivo por defecto. Cuando el reto es descomunal, inmanejable, imposible, me desmotivo por exceso, por abrumación. Entonces, yo tengo que buscar el punto medio. Y de eso se trata el reto óptimo. Yo me pregunto, ¿a qué nivel de competencia quiero que llegue mi estudiante?
al finalizar el curso. Y hasta allí tengo que llevarlo. Ni 1 milímetro menos, por ahí que 1 milímetro más, pero lo ideal sería que no. Y ahí estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Si hacemos preguntas en un examen que no desafían el conocimiento del estudiante o su capacidad crítica, entonces es normal, por ejemplo, que le pregunte a ChatGPT y que conteste. Motivación, casi nula. Capacidad de evaluar lo que el estudiante sabe, también. ¿Qué podríamos hacer? Diseñar preguntas que exijan un análisis, interpretación o aplicación de los conceptos estudiados, sin ser complejas ni irreales. Entonces, por ejemplo, yo podría pedirle a este estudiante que esté en su proyecto que en equipo, donde además tendríamos que... Acá viene otro punto importante. ¿Cómo hacemos para obtener calificaciones individuales en trabajos grupales? Yo les podría contar de 3 opciones. Opción número 1, portafolios. Si el trabajo es un proyecto o es un proceso de más de una semana, la idea sería que podamos tener una carpeta con las evidencias del trabajo que realizaron los equipos. A lo largo del tiempo, he podido observar diferentes técnicas y diferentes solicitudes a los estudiantes. Por ejemplo, que envíen fotos de las actividades que ha realizado cada uno de ellos, que haga una especie de álbum donde tengamos semana 1. Para esto Padlet funciona muy bien, que Padlet se convierte en una especie de tablero donde vas viendo las evidencias de cada semana. Algunos docentes lo hacen súper bien. Hay un tablero por equipo o puede haber una columna por equipo y luego vienen los entregables. Evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, trabajo final. Limpio. Y además puedo ver la fecha de cada una de las publicaciones, en fin. Entonces, además puede recibir feedback de sus compañeros. A mí me gusta mucho usar tableros colaborativos como forma no solamente de compartir conocimientos, sino también de evaluar. Entonces, estos portafolios permiten que cada estudiante demuestre que ha sido parte del proceso. 2, fichas de autorreporte, que también pueden ser parte de los portafolios. Una pequeña ficha donde semana a semana el estudiante va a indicar cuál fue la tarea asignada, cuáles son sus aportes al avance que se ha entregado todas las semanas, se entrega un avance. Al avance que se ha entregado, cuál es la calificación que colocaría a cada uno de sus compañeros y por qué, y por allí alguna pregunta más. Entonces, deberíamos ayudarles a que se acostumbren a la evaluación de pares. Pero muchas veces decimos, no, la evaluación de pares va generando esta suerte de contraposición ingrata donde dicen, si somos amigos, tenemos que calificar. En algún momento tienen que aprender a romper esa argolla, ¿no? Esta suerte de hoy por ti, mañana por mí. Hagámoslo a través de nuestros cursos. 3. Exposiciones que están diseñadas de tal forma que todos deberían saber de todo. Ahora, puedo integrarlo todo y tener una aproximación bastante cercana a cuánto ha trabajado cada uno de los integrantes del equipo y ponerles una calificación. Yo recuerdo mucho que cuando empezábamos a usar este tipo de técnicas hace ya sus buenos años, muchos estudiantes venían a quejarse, decían, profesor, si ella y yo hemos trabajado en el mismo equipo, ¿por qué ella tiene 19 y yo 16? Y ahí estaban las respuestas, en cada una de las evidencias. 1, no te veo en ninguna de las fotos. 2, no me has presentado ninguna de las fichas. 3, en el tema de la evaluación de pares, has salido con la menor puntuación. Y 4, en la exposición no has sabido responder a mis preguntas. Ahora checa cómo está el tablero de calificaciones a partir de la rúbrica. Hasta ahora no encuentro a alguien que no haya aceptado que la calificación diferenciada era necesaria y tenía razón. Así que allí algunas pequeñas recomendaciones. ¿Qué más? A ver, la retroalimentación efectiva, que ya escucharon, se viene una sesión más, así que yo no voy a profundizar aquí. Démosle espacio a esa sesión. Pero solamente quiero mencionar algo. Y esto va sobre todo para los trabajos acumulativos. Un proyecto que se va entregando semana a semana o una evaluación sobre un diseño de ABP o un método de caso amplio que tiene más de una sesión. Yo no puedo decir sigue así, por allí no es, aún le falta concretar, más me vale
si es que quiero construir bien, que pueda ser específico, claro, puntual y preciso. Aún hay más. El tema del tiempo. Y es que una evaluación es efectiva en tanto yo soy capaz de considerar cuánto tiempo, volvemos al reto óptimo, cuánto tiempo necesita un estudiante para poder desempeñarse de manera óptima en esta tarea que le estoy asignando. Desde un examen de 20 problemas para resolver a través de cierto nivel de cálculo, hasta un proyecto de desarrollo de un producto innovador. Yo tengo que estar claro en cuánto tiempo se realiza bien esto, no corriendo ni tampoco holgados. Entonces, fíjense, alguien puede pedir un trabajo de 30 páginas con una semana de plazo donde tengo que presentar 150 referencias que correspondan a los últimos 3 años y que vengan de publicaciones indexadas que además correspondan solamente a Q1 y Q2. Y esto es una locura. Le estoy pidiendo que haga el trabajo de un estudiante de doctorado de segundo ciclo a lo largo de todo el ciclo. Y aquí le estoy dando una semana. Y además es una semana de entrega de trabajos finales. Ahora imagínense que lo que les acabo de decir es el trabajo sustitutorio de alguna nota que se ha quedado vacía o la posibilidad de incrementar calificación en alguna de las evaluaciones previas. Es tan duro y es tan pesado y es tan difícil que este estudiante va a preferir abandonar el curso y decir, ya jalé. Podríamos solicitar una síntesis ajustada al tiempo disponible y a ver hasta dónde llegamos. El tiempo va a mandar. Ahora alguien me puede decir, sí, pero una cosa es el logro del curso que no se mueve y otra cosa es el tiempo. Exacto. Acá viene el tema fundamental de cada uno de nosotros, que es cómo logro demostrar de la mejor manera posible el objetivo del curso o el logro del curso dentro de los tiempos que tengo disponibles. Y ahí hay que maniobrar. Aún hay más. Incluir diversos formatos. Entonces, una práctica a replantear, exámenes escritos en un curso de habilidades prácticas como diseño. Si yo tengo que diseñar, ¿cómo me vas a pedir que sea escrito? El curso tiene que conversar en su práctica con la evaluación. Y ahí es donde viene una gran pregunta. Si yo estoy calificando a alguien por la exposición que está haciendo y mi curso no desarrolla y mucho menos mide competencia social, habilidad interpersonal, comunicativa, yo no tendría por qué estar evaluando eso. 5 puntos por haber expuesto mal. No conversan con el logro del curso. Podríamos incluir diversos formatos como portafolios o demostraciones prácticas, si es que podríamos tener esa libertad. La posibilidad de hacer que el estudiante pueda elegir un formato determinado es algo relativamente nuevo, pero que está teniendo buenos resultados. Ojo, no estoy diciendo que el estudiante haga lo que quiera. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, es que algunos estudiantes se sienten más cómodos o trabajan mejor o demuestran todo su potencial cuando están trabajando en un entorno escrito, y otros cuando lo hacen a través de un entorno oral, y otros cuando lo hacen de una manera gráfica visual. Al final el entregable es el mismo. Quiero que me expliques en algo que podría traducirse en máximo 5 minutos los resultados de la implementación que has desarrollado. Formato, un video donde tú lo expones, un documento de presentación, un informe o reporte técnico, una infografía interactiva con desarrollos. Pero son diferentes. Pero al final yo miro lo mismo. Capacidad de síntesis, integración de los contenidos, presentación clara de resultados o conclusiones. Yo puedo medir todo eso en cualquiera de los formatos. Tal vez la flexibilidad ahora un poco mentes. Comunicación transparente. Prácticas para replantear. Un ejemplo, modificar los criterios de evaluación sin informar a los estudiantes. Y alguien dice, ¿quién podría hacer eso?
No lo sé, pero sucede. Desde algo que pueda parecer así, pero insólito. Ampliar un plazo de entrega sin haber comunicado de manera abierta a todos los estudiantes. Y uno dice, oye, pero les han ampliado el plazo, eso está muy bien. No, por muchos motivos, pero voy a mencionar dos. Primero, si no todos lo saben, hay algunos que han trasnochado, se han estresado, han cerrado el campo y entregaron cualquier trabajo. Mientras otros, que no se comunicaron con los primeros, tienen unos días más, lo hacen con calma, cierran bien. Va a impactar sobre la calificación, porque las condiciones de estrés no son las mismas. Segundo, podría ser que el estudiante se maree en medio del proceso y no entienda por qué tiene una calificación cuando él había trabajado para otro tipo de criterios. Y el docente le muestra, no, lo que pasa es que los actualizamos porque según vimos en clase. Y el estudiante va a perder la confianza tanto en el curso como en el docente. ¿Cómo sé que puedo confiar en la rúbrica que me está presentando ahora si la vez pasada la cambió completamente? ¿Qué tenemos que hacer? Mantener y comunicar los criterios desde el inicio del curso. No hay vuelta atrás. Cualquier modificación 2025. No hoy. Evaluaciones inclusivas. Y claro, en algunos casos usamos un solo tipo de evaluación. Por ejemplo, exámenes con letra muy pequeña, documentos con letra muy pequeña, con una disposición, una estructura bastante pesada, difícil, concentrada, condensada, nada amigable. Entonces, esto se hace difícil para todos, pero si tenemos algún estudiante con discapacidad visual, le estamos poniendo una traba en el camino. ¿Qué podemos hacer? Usar letra grande, formatos accesibles, textos digitales ampliables, etc. Y ojo que este solo es un ejemplo. Ahora imagínense todas las trabas que podemos poner desde nuestra manera de formular los documentos de evaluación o los procesos de evaluación. Consistencia en la calificación. En algunas ocasiones lo que manda, lo que gobierna es, oye, este trabajo me parece buenísimo, me encantó cómo hizo la introducción, no siento que cumpla con lo esperado. ¿Y los criterios? Entonces, cuando yo coloco el criterio, es parte de la rúbrica, el estudiante va a estar más claro de por qué está o no está completa la calificación. Profe, ¿por qué en esta pregunta de 5 puntos solo tengo 1? Bueno, lo que pasa es que no convence. No convence. Bueno, es que tu argumentación es floja. Profe, ¿por qué en esta pregunta de 5 puntos solo tengo 1? Vamos a ver qué dice la rúbrica. Mira, aquí indica claramente que debiste haber presentado como mínimo 4 argumentos que sustenten tu posición. Tú solo has colocado 1. 2, que seas capaz de refutar al menos 2 contraargumentos con evidencias. Tú te olvidaste ponerlos. Solo con eso ya tienes 2 puntos y no 5. Ahora, tuviste unos cuantos errores aquí, este salto no es lógico, ahí está el punto que falta. Listo. Subjetividades por fuera. Claridad de los objetivos de la evaluación. Y muchas veces el estudiante se pregunta, ¿y esta nota de dónde sale? ¿Y para qué? ¿No es cierto? Entonces, si no nos explican qué competencias o habilidades se van a evaluar en una actividad, yo voy a estar medio perdido y no voy a saber a qué prestarle más atención. ¿Qué tengo que hacer? Informar al inicio del curso, al inicio del ciclo, y luego al inicio de cada unidad y al inicio de cada sesión de clase, qué es lo que estoy evaluando. Pero Fernando, eso suena reiterativo. Y no importa cuántas veces lo repitamos, si nos ayuda a tener claras las reglas. Entonces, fíjense, algo que podríamos hacer es tomar este pequeño formato que están viendo aquí, igual se los vamos a compartir, que es una lista de chequeo, es una rápida lista de chequeo. Y yo digo, a ver, son los 10 elementos que acabo de presentarles. Las preguntas que realizo están alineadas al contenido que trabajo en clase, más o menos, entonces no lo chequees. Diseño de actividades que corresponden al nivel de lo... Sí, siempre, dale, check. Cuando tengas 10 checks, puedes saber que estás haciéndolo bien. Mientras no llegues a los 10 checks, lo estás haciendo bien, pero puede estar mejor. Así que allí tienen. Ahora, el tema de la correspondencia, como les decía, es fundamental.
Las actividades de aprendizaje deben reflejar lo que se espera alcanzar con el logro establecido. Si el logro demanda reconocimiento, la actividad debe centrarse en identificar o recordar los conceptos básicos. Si requiere creación, debe fomentar el desarrollo de algo nuevo. Entonces yo tengo que ir otra vez a la formulación de mi logro o a la formulación de mi objetivo, de la unidad, del curso, y debo de preguntarme, ¿la actividad de evaluación que estoy planteando permite ver eso que dice allí? Si la respuesta es sí, voy bien. Si la respuesta es sí, con total transparencia y facilidad, voy mejor. Si la respuesta es no o no sé, a reformularlo todo. Y para eso podemos recurrir a algún instrumento que nos resulte extremadamente amigable, manejable, harto conocido. Calculo que ya se lo deben estar imaginando. Hay versiones mucho más complejas, elaboradas, actualizadas, pero yo puedo diseñar estas actividades alineadas al nivel de complejidad del logro. ¿Se acuerdan de nuestro reto óptimo? Y así tener evaluaciones más precisas y efectivas, lo que se llama auténticas. ¿Pero de qué hemos estado hablando? De la taxonomía de Bloom. Entonces, yo tengo que ver, no solamente para diseñar mi curso, sino y sobre todo para diseñar mis evaluaciones. Si es que mi logro dice, al finalizar el curso, el estudiante contrasta dos muestras reconociendo la cualidad, las calidades de cada uno de los componentes y tomando decisiones para poder generar propuestas de acción. Contrasta. Está en analizar. Y aparentemente está a nivel de conceptos. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar muestras o le voy a dar datos para que contraste. Y así me diga cuál de esas dos muestras, por decir algo, implica un diagnóstico determinado, si es que estoy en carreras de ciencia de la salud. De estas dos muestras, ¿cuál aprobaría un test de calidad si estoy en alguna ingeniería? ¿Cuál de las dos muestras permitiría obtener un mejor margen si es que estoy en gestión? Etcétera. Entonces, tengo que mirarlo con ojos de evaluador que traza conexiones, no que va a generar solamente un instrumento de evaluación o un proceso de evaluación o una lógica de evaluación, sino que tengo que ver cómo todo se conecta. El logro del curso se fragmenta en los logros de las unidades, que se fragmenta en los logros de las sesiones, que deberían transparentarse todos esos logros en los indicadores que están presentes en las rúbricas de calificación de las evaluaciones o de los instrumentos de evaluación, para ser más preciso. Entonces, si es que yo no estoy en secuencia, podríamos tener algunos problemas. Para eso hay una serie de pasos prácticos y súper sencillos. Paso número 1, identifica el nivel cognitivo o comportamental del logro de aprendizaje. ¿Qué va a saber hacer el estudiante? Y pensemos que este estudiante, estoy en un curso de, no sé, pensemos en, ahí está, evaluación financiera de proyectos de inversión, un curso de finanzas de penúltimos ciclos y que nos lleva a lo siguiente. ¿Qué tiene que saber hacer el estudiante? Yo digo, evaluar, pero no evaluar cualquier cosa. Evaluar proyectos de inversión, sí, pero ¿sobre qué lo hacen? Ah, sobre información financiera. ¿Y qué tipo de información? Uf, muchísima. Pero de entrada, sus balances auditados, la información contable que está disponible. Perfecto. Entonces, si yo quiero honrar ese logro, ¿qué tengo que hacer como evaluación final? Entregarle al estudiante 2 estados financieros de 2 empresas diferentes, con data real si es posible, y decir, estás representando a un fondo de inversión de tantos millones. Los inversionistas están interesados en estas 2 empresas. Tú como experto debes recomendarle una de las 2. Elige cuál y explica por qué. ¿Qué va a hacer? Va a analizar, va a contrastar, va a evaluar, va a sustentar, va a entregar. Cumplió con el logro que habíamos planteado para el curso. Pero si le hago otro tipo de ejercicio u otro tipo de actividad, pues que nos quedemos cortos.
Identificado el nivel cognitivo o comportamental del logro del aprendizaje, voy a diseñar actividades alineadas con ese nivel, lo cual me va a permitir utilizar ejemplos de la taxonomía para guiar el diseño de las actividades. Si estoy perdido, voy a la taxonomía. Y finalmente, reviso y me aseguro de que la actividad realmente permita al estudiante demostrar qué es lo que está aprendiendo. Si es que a veces diseñamos esperando que vaya por una ruta, pero puede salir por otra. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Como comprenderán, las rúbricas son fundamentales para esto. Pero las rúbricas también de vez en cuando tienen algunos errores. Como por ejemplo, no estar vinculada con la evaluación o con la actividad de evaluación. La rúbrica dice una cosa, pero yo te pedí otra. ¿Y ahora cómo hacemos? Y empezamos a inventarnos cosas. No explicar cómo se usa la rúbrica. Y uno dice, no, pero los estudiantes ya saben. No necesariamente. Fíjense que estoy enseñando un programa de posgrado y tengo estudiantes que son muy jóvenes, que han terminado el pregrado recién. Es un programa de posgrado que es muy atractivo para los profesionales jóvenes. Y cuando yo les digo, miren la rúbrica, siempre aparece alguien que me dice, profe, ¿y me podría explicar? Porque en verdad no tengo idea qué es esa tabla. Y las caras de los demás son sí, por favor. Entonces, no creamos que porque nosotros lo conocemos, todos ya lo conocen. Usemos la rúbrica como un simple checklist, por ejemplo, allí. Hay personas que dicen, check, check, check. No, 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 no. Allá adentro hay un proceso, hay un elemento importante que tenemos que saber manejar. No vincular la rúbrica con la actividad evaluada, que es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, aplicar la rúbrica a tareas que no corresponden. No considerar la escala de ponderación, y eso es otra cosa. Hay niveles. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que a veces observo rúbricas que tienen 4 criterios. Cada criterio pesa 5 puntos. Desde allí nomás ya me despierta sospecha. Porque, y uno dice, oye, pero ¿cuál sería la sospecha? ¿De verdad hay alguna competencia, algún saber, ya sea práctico, teórico, alguna habilidad que tenga 4 componentes y que cada componente tenga el mismo peso? Para mí es complicado. Pero creamos. 5, 5, 5, 5 suma 20. Y tienes 3 niveles de la competencia. 5, 3 y 1. Ya está. 5, 3 y 1. Perfecto. Y de pronto tengo a alguien que tiene 19. Si ustedes se ponen a pensar 5, 3 y 1, es una cosa medio difícil de conseguir. ¿Ya? O tengo a alguien que tiene, no sé, pues 0,6 o 0,5. Y entonces de pronto veo, oye, pero matemáticamente no me cuadra. ¿Qué ha pasado? Que surgen docentes que dicen, bueno, es que necesitaba el punto, bueno, pero es que en realidad no, es que no era tan aquí ni tan allá, así que le puse el puntaje en medio. A mí me complica un poco cuando tengo una rúbrica que dice 1, 2, 3 y 4, y ese criterio vale 4 puntos, y veo que le ponen 3.5, 2.8, 2.75. La rúbrica es un tema preciso, exacto. Pero si está a mitad de camino, ¿ha llegado al nivel que indica para poder decir que tiene X puntos? No, entonces se ha quedado en el nivel anterior. Pero eso podría impactar en el desempeño, en la calificación de los estudiantes. Por supuesto, pero su desempeño es lo que está impactando en su calificación, no nosotros. Entonces, sinceremos escalas. Y bueno, la calificación inconsistente porque tenía bonita letra, porque escribió bien, porque me dedicó el trabajo ahí dedicado a mi profe que me ha enseñado. Yo sé que ustedes no hacen eso y saben que estoy exagerando, pero hay una serie de sesgos cognitivos invisibles que a veces nos impulsan a tomar decisiones. Estén bien conscientes, por favor. Creo que una de las trampas cognitivas más habituales es esta. Cuando eran a mano los exámenes, hoy en día la mayoría no lo son, pero todavía existen algunos. Una buena letra solía estar asociada a una mejor calificación. Y una mala letra con una mala calificación. Como he odiado leer lo que has hecho y me la pusiste difícil, toma 5 puntos menos. Tal vez el tema elegido, la forma, la redacción, el momento en el que se entregó, no lo sé, hace que en algún lugar de mi cerebro eso se descompense. Entonces, una rúbrica efectiva me da claridad en los criterios de evaluación.
me permite tener equidad en la calificación, me ayuda a guiar la mejora en el aprendizaje, por supuesto, y reduce los sesgos, que es lo que acabo de mencionarles. Vamos por una buena rúbrica y si ya la tenemos, apliquémosla, implementémosla. ¿Qué podemos hacer para aprovecharlas? Por favor, el logro del curso, la rúbrica del curso, los objetivos del curso, todo tiene que estar en una misma línea, todo va en la misma dirección. La rúbrica se presenta en la primera sesión de clase. Ya estamos tarde, preséntala otra vez si todavía te queda una clase, para que estén claros qué es lo que vamos a calificar. Nunca nos cansemos de presentar la rúbrica. Diseñar actividades alineadas con la rúbrica para que sea transparente y sea simple de darme cuenta, sí, pues esto es lo que dijeron que iban a evaluar y esto es lo que estamos haciendo. Revise evidencias de aprendizaje, objetos, productos, procesos. Todo lo que sea objetivo puede ayudarnos a reconocer cómo la rúbrica sí funciona en el mundo real. Mantengan la objetividad siempre tratando de alejar o ahuyentar estos elementos distractores que son los sesgos y, por supuesto, la retroalimentación específica que ayude a crecer. Ahora, les dije que les reservaba un par de minutitos para la inteligencia artificial al final. Claro, es que este no es una sesión de inteligencia artificial. Ahora, si quieren, en otro momento hacemos una sesión completa de cómo usar la inteligencia artificial en cada uno de nuestros momentos del diseño. Que, por cierto, justo con un equipo con el que trabajo estamos haciendo una serie de pruebas al respecto y nos está quedando bien simpático lo que estamos armando con ellos. Y nuestra premisa es simple: co-crear con la inteligencia artificial, hacer de nuestra inteligencia artificial un asistente, en este caso de diseño de evaluaciones o de desarrollo de evaluaciones, más allá del asistente que califica o el asistente que por cierto, si ustedes le entregan la rúbrica a la inteligencia artificial y le entregan el trabajo, te lo va a calificar. La pregunta es si lo estará calificando bien o no. Hay que entrenarla. La siguiente pregunta es si es que la inteligencia artificial va a leer el trabajo que probablemente el estudiante también hizo con inteligencia artificial. El estudiante y yo, ¿a qué estamos jugando? Porque al aprendizaje no. Entonces, fíjense. ¿Quieren explorar un poquito? ¿Quieren saber por dónde va? Aquí, el set para iniciar en esta ruta. Rubistar es una herramienta que permite personalizar rúbricas y verificar su coherencia con las actividades diseñadas. Rubistar es una herramienta bastante buena para poder armar rúbricas desde cero o para poder ir afinando las rúbricas que ya tenemos. Es un asistente de rúbricas. Entonces, originalmente no tenía inteligencia artificial, fue tomando forma. Bueno, allí tienen ustedes un instrumento que podría funcionarles. Quick Rubric ayuda a adaptar rúbricas existentes al contexto del curso y asegura la alineación con los objetivos. Entonces, Quick Rubric podría servirnos, por ejemplo, cuando tenemos un curso modelo y nos dicen, adapten todos sus cursos a este curso que ya fue diseñado con la nueva plantilla, el nuevo formato, la nueva... Y tú dices, oye, tengo 3 cursos a mi cargo, esto va a estar complicado. Quick Rubric. Recibes las rúbricas ya adecuadas al modelo y lo que tienes que hacer ahí es hilar fino para poder corregir, afinar, quitar, pero ya tienes una base sobre tu curso y es más sencillo. For All Rubrics permite gestionar rúbricas, evaluar actividades directamente y analizar la correspondencia entre criterios y tareas. Ahora sí estamos entre un motorcito un poco más complejo que nos va a permitir realizar una serie de tareas de calificación también y de refinamiento de las rúbricas. Y bueno, ClassFlow permite diseñar lecciones interactivas y asignar tareas alineadas con las rúbricas que al registrarse podrían generar una suerte de match más rápido. Esto es cuando, bueno, no tenemos un aula virtual, porque claro, si les pido que trabajen en ClassFlow, entonces van a decir, bueno, pero y el aula virtual, me estás creando una herramienta nueva, pero si no es lo suficientemente potente o permite extensiones, podríamos ir experimentando. Entonces, miren, allí tenemos nosotros no una, sino 4 posibles herramientas que podríamos utilizar dentro de este proceso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para que esto vaya por buen camino? 1, definan claramente los objetivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero evaluar? Siempre alineado a ese logro del curso, a esa competencia, a ese objetivo. Ajusta el contenido generado. No te quedes con lo que te da la inteligencia artificial, como algunos estudiantes hacen.
tómalo, afínalo, y si estás entrenando a la inteligencia artificial, devuélveselo para que empiece a entender tu estilo y tu forma de trabajar. Alinea la evaluación con la rúbrica, que es otra cosa súper importante. Las actividades generadas, en muchas ocasiones lo que hacemos es crear actividades a través de la inteligencia artificial. Y los invito a hacerlo. Créame un caso para poder evaluar tal tema que lo tenemos de esta forma planteado. Revísalo, adáptalo, alínealo, mira dónde están las brechas, ciérralas y ya está. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero si voy a hacer todo ese trabajo, mejor lo hago solo. Depende, no sé ustedes, pero yo tengo un problema y es el problema de la página en blanco. Cuando voy a empezar algo y tengo una página en blanco, puedo tomarme varios minutos, si no horas, en empezar, porque esta suerte de terror al vacío me impide avanzar. Cuando la inteligencia artificial en unos cuantos segundos me crea un caso, me crea una serie de preguntas, me crea un cuestionario polietápico, lo que sea, yo ya tengo una base para poder empezar a trabajar. De lo que quede va a haber una distancia bien grande con la inteligencia artificial, pero fue mi punto de partida. Generar preguntas variadas también. Podemos usar la inteligencia artificial para que nos dé preguntas que no sean de un solo tipo. Porque llega un punto donde se sistematiza, se aburre y ya no es igual. Implementa retroalimentación automática. También podría ser que la inteligencia artificial te ayude a generar feedback. Y finalmente, de manera constante, evalúa la herramienta que estás usando y mira cómo puede generar ajustes. Esa es una suerte de menú y de recomendaciones que hemos ido extrayendo, como les digo, del trabajo que estamos haciendo al experimentar un poco con nuestro asistente de inteligencia artificial para poder agilizar el proceso de trabajo. Pero insisto, nosotros no le estamos delegando la evaluación, sino que estamos entregándole las tareas más operativas para nosotros dedicarnos a las más complejas, porque finalmente hacia allá vamos y eso es lo que queremos. Entonces, espero que esto nos deje una pregunta en el aire y es, ¿qué puedo hacer a partir de ahora con lo que he visto, con lo que he escuchado? Insisto, tal vez no para este ciclo, pero sí para el 2025. Y si estoy en pleno momento de evaluar, de calificar, de dar feedback, etcétera, pensar cómo lo que acabo de escuchar y de ver podría ser insertado rápidamente dentro de mi práctica evaluativa como docente. Entonces, por mi lado, eso es. Y no sé si por allí tengamos alguna pregunta o algo que queramos chequear en estos minutitos que nos quedan. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, acá tenemos una consulta de Alejandra. Nos comenta que se le complica evaluar individualmente con la rúbrica a 50 alumnos que tienen clase y si lo hace de manera grupal siente que no es real porque algunos se involucran en el trabajo y otros no. ¿Alguna sugerencia? Sí, allí nosotros tenemos 3 caminos posibles. Camino número 1, justo lo que acabamos de mencionar ahora. Si nosotros logramos incluir segmentos de inteligencia artificial para algunos puntos de la evaluación va a ser mucho más rápida y ya tenemos un primer filtro. Entonces, eso podría ayudarnos en ciertos segmentos de la evaluación. 2, si es que tuviésemos evaluaciones grupales, pero las reforzamos lo suficientemente bien, es decir, como comentaba, portafolios, formatos de evaluación de pares, exposiciones, otro tipo de evidencias. Parece que es un poco más de trabajo, pero solo es al comienzo. Luego, podemos tener la seguridad de que los proyectos que se han elaborado van generando calificaciones diferenciadas según el trabajo que va haciendo cada uno de los estudiantes. Y 3, algo que podría funcionar muy bien es trabajar a partir de los portafolios, pero individuales. Es decir, no tener un entregable único o un proyecto único o una serie de ensayos, tareas, etcétera, sino un conjunto de elementos que van a mostrarnos, por ejemplo, el progreso del estudiante. Entonces, al yo armar un portafolio, voy viendo cómo va aprendiendo y al ser tareas pequeñas, la revisión es relativamente rápida. Entonces, yo tendría que ver de qué manera cada criterio puede ser evaluado a lo largo del ciclo y acá sí es algo que deberíamos tomar en cuenta. La evaluación continua se vuelve en algo indispensable. Entonces alguien dice, no tengo tiempo para evaluar a 50 estudiantes y me vas a pedir que los revise todas las semanas. Pero claro, una cosa es leer un trabajo de 20 páginas o un examen de 20 preguntas que está revisando una ficha de un párrafo por semana. Al final, dosificar el trabajo agota menos y nos permite tener una mirada del progreso. Podríamos ir fragmentando, por ejemplo. Y si hay 3 criterios en la rúbrica, evalúa en la semana 1, en la semana 4, en la semana 7 el criterio 1,
en la semana 2, en la semana 5 y en la semana 8 el criterio 2 y así sucesivamente. Entonces, tal vez fragmentar sería la mejor manera de lograr responder en el tiempo que tenemos. Y justo lo que hablábamos antes de iniciar el webinar, en cuanto a recomendación de tiempos, o sea, ¿cuánto sería lo ideal que debería tener un profesor para poder, justo estamos en semana de finales, para poder entregar las notas, subirlas al sistema y no matarse en el intento, ¿no? Claro, y ahí tenemos otro tema, y es súper importante. Cuando estemos en la capacidad de planificar la dimensión de nuestra evaluación, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra propia salud. ¿Qué pasa con ese docente que pide que se entregue un proyecto final donde no han habido diversos entregables, sino un entregable parcial y un entregable final? Este entregable final puede tener 50, 80 páginas. Tengo 8 grupos por sección, tengo 5 secciones a mi cargo, tengo 40 trabajos que mirar, que además me los han expuesto y yo estoy ahora tratando de compaginar rúbrica con trabajo. Y me dan 3 días para poder entregar la nota desde la última presentación. No voy a llegar vivo o no voy a llegar con una calificación genuina. Voy a haber puesto una nota aproximada a partir de las pequeñas muestras que he ido tomando de lo que he podido chequear, ni siquiera leer. Entonces, dimensionemos correctamente y pensemos en el tiempo que tenemos. Ahora, también sabemos que a veces nos dan mucho tiempo y nosotros pateamos para el final, una cuestión de procrastinación natural. Pero la idea es dosificar. Acá hay 2 criterios como mínimo fundamentales. 1, entender cuándo tu cerebro se agota. Si es que yo leo 5 trabajos diarios y mi cerebro al sexto ya no está leyendo, entonces yo sé que tengo una carga máxima. Entonces, si voy a leer 20 trabajos, debería usar como mínimo 4 días. Si me dan menos de 4 días, mi calidad va a bajar. Hay otros que sí, son capaces de bloquear un día, porque es mi día académico para poder corregir exámenes. Y si mantienen bien su atención, está perfecto. Pero lo ideal, y que básicamente es lo recomendable en muchas instituciones, es que haya una semana de plazo entre la calificación, perdón, el recojo de las evidencias y su respectivo registro de calificación. En medio pueden haber muchos pasos, pero menos es generar o un hábito muy fuerte o una presión muy alta, lo cual podría hacer cuestionable las cosas, y más hace que uno tienda a abandonarse y a entregarlo tarde, ¿no? Lo cual nos lleva al mismo lugar. Y ya para ir cerrando acá una última consulta de Ángela, nos pregunta si para elaborar rúbricas es necesario establecer niveles de rendimiento o con solo definir los criterios bastaría. Los niveles de rendimiento son fundamentales. Si yo solamente tengo los criterios, lo que estoy haciendo es una lista de chequeo. Entonces, ¿se presentó o no se presentó? Y podría ser una especie de proto-rúbrica, ¿no? Una rúbrica más básica, pero lo ideal sería que nuestra rúbrica tenga como mínimo un par de niveles. 3 estaría bien, ¿eh? Pero he visto algunas rúbricas de 2 que funcionan muy bien, asumiendo que si no se presenta es el puntaje 0. Por lo general, los niveles son en estado inicial, en desarrollo y consolidado. Ya luego veremos pues si supera lo esperado, en fin, pero con 3 niveles donde vamos haciendo una mirada, una lógica incremental, tendríamos lo suficiente. Entonces, construyes el nivel 3 y luego le quitas elementos para que sea el 2, le quitas elementos para que sea el 1 y lo tienes. Entonces, es un trabajo más o menos sencillo. El criterio le da forma, una forma ideal, se convierte en el 3, 2, 1 y lo tenemos. Entonces, un pasito más, pero ya tenemos la posibilidad de entregarle al estudiante total claridad de cuál ha sido su desempeño. Muchísimas gracias, Fernando. Y unas últimas recomendaciones para los docentes que estén entrando ahorita a semanas finales. 3 cosas veloces. Número 1, agenden el tiempo que van a usar para poder calificar. Muchas veces nosotros decimos, lo hago en la noche. Sí, pero en la noche, ¿cuándo? Necesitamos franjas de tiempo, necesitamos saber que hay concentración y hay capacidad de no distraernos en medio del proceso. Cuando tenemos a la familia, la televisión prendida, los correos del trabajo, eso se va a prolongar y se convierte en una tarea extenuante. Entonces, por favor, el hecho de poder tener espacios dedicados, ahí hay un tema que se llama trabajo profundo, donde nadie puede interrumpir, puede optimizar el uso del tiempo, sobre todo si estamos haciendo sobrehoras para poder corregir. 2, recuerden que en más de una lámina hemos colocado el tema de
tratar de ser equitativos, no perder la equidad a la hora de la calificación. Sean conscientes de sus sesgos. Lo presentó temprano, le voy a poner más nota que el que presentó arañando la fecha de entrega, el que tiene una letra bonita o el que hizo más gráficos o el que se nota que puso un poco más de empeño. Si es que tú no estás haciendo algo gráfico, no tienes por qué agregarle nota por eso, ¿no? O lo que ocurría pues en tiempos antiguos, ¿no? El que presentó 120 páginas tiene definitivamente más calificación que el que hizo 50. No estamos calificando por peso. Entonces, hay que saber evitar los sesgos y, por último, deberíamos de hacer una suerte de chequeo final. ¿A qué voy? Ya coloqué todas las calificaciones. Listo, estamos. Un momento. Rápidamente podrías ver las tendencias antes de oficializar las notas. Entonces tú te das cuenta, a ver, todos salieron muy bajos, todos salieron muy altos, hay un par de picos. Entiende la lógica de tus calificaciones para poder, tal vez no para este ciclo porque las notas ya están, pero para poder ver, por ejemplo, dónde tengo que fortalecer más mi curso el próximo ciclo. Si es que este tipo de trabajo o entregable final está surtiendo efecto o no, o si es que tendría que hacer algún cambio a futuro. Yo creo que con esos 3 elementos, más todos los que ellos ya deberían de ir practicando ya, van a tener una mejor práctica y un mejor 2025. Y que a futuro eso también ayudaría a evaluar y rediseñar mejor nuestras rúbricas, ¿no? Exacto. Y hay algo de lo que a veces estamos tan cansados que no conversamos, que es evaluar la evaluación, que es un punto importantísimo. A veces me encuentro con cursos que llevan evaluando el aprendizaje de la misma manera desde hace 10 años, 15 años, 20 años. El mundo ha cambiado, el formato ha cambiado y al final, ¿por qué la evaluación no cambió? ¿Dejó de ser efectiva? ¿Dejó de ser suficiente? Deberíamos hacernos esas preguntas de vez en cuando para ir afinando los instrumentos y el sistema completo. Claro, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a las personas que se han conectado hoy con nosotros. Ya saben que ahí tienen en la caja de comentarios de Facebook Minedo y Preeduca el registro de asistencia y las diapositivas pasadas. Espero más tardar el día de mañana estar colgando la presentación de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen escribiendo y mandando saludos. Y ya nos vemos el próximo martes para cerrar este ciclo de webinars. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todos. Buenas noches con todos y todas. Gracias a todos. Que descansen.